pistones se encuentran conectados. Ya. Se encuentran conectados con un resorte que se encuentra en el vacío. Significa que si está en el vacío no hay presión atmosférica ahí. ¿Qué? Es cero, es el vacío. La presión atmosférica es sobre el de arriba. Sobre el segundo, pero sobre el pistón inferior no hay presión atmosférica. Claro. Ya más de 100 kilogramos, 100 kilogramos es bastante, ¿no? Ya, 100 kilogramos, ya es el pistón inferior, choque con los 7 puntos para todos. 7 puntos para todo, profe. ¿Qué? 7 para todo. Así pasa 15 minutos de análisis. Hildor. 7 para todo. 7 para todos, 7 para todo. El peso del pistón es 100 kilogramos, ¿está bien? El peso del pistón se pone encima. ¿Cuál es el área? No es el área, ¿no? Diámetro. Es el área. El peso del... claro, sería 100, el peso del pistón. Y nada más, ¿no? Sería todo. Ahora mira, acá hay un dato muy importante ya, cuando el pistón inferior, escucha, mira, cuando el pistón inferior descansa sobre el fondo del cilindro, la fuerza del resorte es cero. ¿Qué significa? Que cuando está el pistón, está acá abajo, la fuerza del resorte es cero. O sea, ahí sí hay fuerza del resorte, porque ya no está en el fondo del cilindro, ¿cierto? ¿No? Entonces acá, ¿qué va a haber? Fuerza del resorte. Ya está, pero ahora sí sale. ¿Ya? El sumatorio de fuerzas es igual a 0. La sumatorio de presión es igual a 0. ¿Qué dices? ¿Cuál es la fuerza del resorte? K Por X. Por delta X. Delta X. Y acá por delta de X sobre el área. Ya sobre el área que es pi por 0,3 al cuadrado sobre 4. Todo lo que va, más 75. Ahora este K tiene que ser el kilonewton. ¿Cuánto está el K? Ya bueno, entonces está como variable. Más 75 debe ser igual a qué? Debe ser igual a la presión de la sustancia pura al peso del pistón, que se igual a 100 por 9,81 sobre pi por 0,3 al cuadrado sobre 4. Ya está. Entonces tengo estas dos variables aquí, que es el K y es el delta de X. ¿Ya? Ahora, hay un dato ahí muy importante. El volumen que ocupa, ¿cuánto es? 0,002. Ya, de ahí sale el volumen P, ¿no? Lo que tienes así tu pistón. Esta de acá sería tu delta de X. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería el volumen B? ¿Cuánto sería el volumen B? Sería igual a la masa. ¿La masa cuánto es? 2,5 kilogramos. 2,5 kilogramos por delta de X por el diámetro, por el área, ¿no? Por pi por 0,3 al cuadrado sobre 4. ¿De acá qué sale? ¿Cuánto es esto?
Volumen específico, todo esto entre la masa, que es 2,5 kilogramos. Ya está. ¿Cuál es el volumen específico? 0, no, el volumen es volumen nomás. No es volumen. Sí está bien por la masa. El volumen es. Ah, ya. Entonces no es por número, ¿no? ¿Qué es? Ya, ¿de cuánto es eso? ¿Qué es? ¿Líquido comprimido? Líquido comprimido. Ya me comentan que es líquido comprimido. Está acá en el círculo. Ya. Entonces, queda como 0,002074. Ya está. ¿De acá qué sale? El delta de X. ¿Cierto? Nadie obtiene el delta de X. ¿Cuánto es la altura? Que está ahorita el pistón. Nadie sabe el delta de X, pues acá para multiplicarlo por el 2,5, ¿no? Ya, nadie sabe el delta de X. Una vez que tienes el delta de X, ¿qué calculas? El K, ¿no? Reemplaza. Entonces, si tú tienes el delta de X, reemplazas en 1. Entonces, ¿qué sacas ahí? El K. Saca 1 kilonewton. Ya, lo sacas en kilonewton del K. Ya está. Con eso ya tienes planteado tu problema. ¿Ya? Con eso ya está planteado el problema. ¿Alguna duda está ahí? ¿Más o menos? ¿Sí? Profe, Ya. el PSP, pero si está vacío, ¿por qué la presión es? ¿Cómo? En el PSP, supuestamente dice que está vacío. Lo que está en vacío es lo que está encima del pistón. Entre el pistón superior y el pistón inferior hay un vacío. Es vacío, no hay presión, nada ahí. O hay vacío, no hay presión. Solamente es fuerza del presor. Por eso hay que hacer bien el diseño, nada más. ¿Y a cuánto saldría el volumen específico entonces? ¿Esto es de 2.5 de esto? ¿Cuánto es esto? Tabla. 0,002074 de 2.5. Eso está líquido comprimido, ¿cierto? Sí, no está. Está más bajo. Es líquido comprimido, está bien. Te sale líquido comprimido en primer estado. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Este es el estado 1. En el estado 2, ¿qué va a pasar en el estado 2? Va a tener que vencer el peso del pistón inferior, ¿no? Este peso del pistón inferior te sale este número, que debe ser muy grande. Ya, entonces, ¿cuánto sale este número? A ver, por favor. 100 por 9.81 entre pi por 0.3 al cuadrado. ¿Cuánto sale el número? Cuéntale, por favor. Ya, pero están 13.000 pascales. Entre 100. Entre 1000 sería, ¿no? Entre 1000 para megapascales. ¿Cuánto sería? 13, ¿no? 138, ya, esto sale 138, esto de acá sale 138 kilopascales, ¿ya? Entonces, ¿cuánto debería subir la presión para que venza el pistón? Hasta 138. En el estado 2 debería ser así. ¿Cuánto es el peso de esto? El peso de esto de acá, 138. ¿Cuánto sería la presión de nuestra cintura? 138. ¿Por qué no le pongo resorte? Ah, no, falta el resorte también, ¿no? ¿Ya cuánto sería?
fuerza de resorte. Ya está. Ya, no, el punto 2 no, el punto 2 viene así. Ahorita está en equilibrio. Si tú le aumentas la energía al lado inferior, va a ir de frente la curva así. 2. ¿Cuándo va a terminar el punto 2? Cuando se venza la fuerza del pistón que está arriba. Entonces vamos a hacer el DCL del pistón que está arriba. Este es el pistón que está arriba. ¿Cuántos son su DCL del pistón que está arriba? Va a tener una fuerza del resorte, ¿ya? Una fuerza del resorte, bueno, en este caso sería una fuerza del resorte que está jalando hacia abajo, ¿ya? ¿Y cuál es su peso de esto? Bueno, ¿cuál es su peso de esto acá? Empujando hacia arriba. ¿Cuál es su peso de esto, del pistón que está arriba? 620, ¿no? 620 por 9,81 sobre, y por 0,3 al cuadrado sobre 4, ¿no? Fuerza sobre área. Esto hay que llevarla a kilopascales, ¿ah? A kilopascales. Entonces, sumatoria de presiones igual a 0, y de acá tú sacas que la presión de la fuerza del resorte va a ser igual a un número. ¿Y la presión atmosférica? ¿Ya? Una vez que tú tienes la presión de la fuerza del resorte, haces el DCL ahora del resorte. ¿Qué va a tener el DCL del resorte? Presión del resorte por acá, presión del resorte por abajo. DCL del resorte. Ahora luego del DCL del resorte es el DCL del pistón inferior. ¿Qué va a venir al pistón inferior? Presión del resorte. Acá va a venir presión de la sustancia pura, peso del pistón inferior. Es decir, sumatoria de presiones igual a 0. Entonces acá sacas que la presión de la sustancia pura va a ser igual a qué? A la presión del resorte más la presión del pistón inferior. ¿Ya? Eso es lo que te va a salir. Atmosférica. ¿Ya? Eso es lo que te va a salir. Atmosférica, Ahora, me doy cuenta. acá viene un detalle muy importante. Para no estar haciendo todo esto, porque este sería el paso largo, para no estar haciendo todo eso, tú puedes considerar como si fuera un solo sistema ambos cuerpos. Entonces, ¿cómo consideras como si fuera un solo sistema? Consideras que el resorte es una fuerza interna. Si el resorte es una fuerza interna, entonces, esto de acá sería como si fuera un solo cuerpo. Sería equivalente a un solo cuerpo. Si fuera un solo cuerpo, este cuerpo de acá te va a dar un ¿qué? Un peso, que sería la masa total de los dos pistones por la gravedad dividido entre el área. Entonces, la presión necesaria para que el pistón inferior comprime el resorte y luego suba a presión constante, ¿sería cuánto? ¿Sería igual a qué? La presión de la sustancia pura sería igual a la masa total de los dos bloques, que sería 620 más 620, ¿no? No leo. Más 100. Ya. 720 por la gravedad sobre pi diámetro por 0,3 al cuadrado entre 4. Eso tienes que llevarlo por 10 a la unidad, si no me equivoco, ¿no? Para que sea quinto. Kilopascales. Ese sería tu presión de sustancia pura. O sea, ¿hasta dónde se va a comprimir el resorte? Hasta que la presión sea ese valor. Que es bueno, si lo calcula me dice cuánto es. ¿Ya? Y luego va a subir a presión constante, a esa misma presión, ¿hasta qué? Hasta que el volumen hasta que choque con los topes superiores. Y eso es lo que ahí termina, ¿no? Cuando el pistón inferior descansa sobre el fondo del cilindro, la fuerza es 0. Y cuando el pistón inferior choca con los topes superiores es 0,03 metros cúbicos. Si esto lo dejamos con B, ¿cuánto se dice acá? 0,03 metros cúbicos. Al inicio, ¿cuánto es? 0,00
2074. Ahí terminaría tu problema. Ahora tendrás que calcular cuánto es este volumen de acá. ¿Cuánto es este volumen de ahí? ¿Cómo calculas ese volumen? ¿Cómo calculan, chicos, ese volumen de ahí? Ese volumen se calcula de la siguiente manera, ¿cierto, no? Cuando el pistón, cuando las fuerzas son iguales, o sea, sería con esta presión de acá. Con esta presión, ¿ya? Con esta presión, ¿ya? Con esa presión y... Claro, esta presión tú lo tienes, ¿cierto? ¿No? Tenemos esta presión, ¿ya? ¿Cuánto es el volumen que está ahí? Ahí sí tienes que utilizar el DC del resorte, esta ecuación de acá. ¿Cómo hacer el cargador? ¿Por qué? Porque ¿cuánto es la fuerza del resorte cuando mueve el pistón? Sería esta de acá. Ahí sí tienes que usar la fuerza interna. Esta presión del resorte, esa es la que tú tienes que calcular ahí. ¿Por qué? Porque la presión del resorte va a ser igual a K, que ya nos calculó antes, por un delta de X nuevo sobre el área. Este delta de X nuevo es multiplicado. Este delta de X nuevo multiplicado por el área, ¿qué te va a dar? Este volumen de acá. Este volumen de aquí sería esto, ¿no? Delta de X nuevo por el área, que sería 0,3 al cuadrado sobre 4. Ese sería ese volumen que está ahí. Ya está, con eso ya terminó el problema. Ya ese sería lo único que tendrían que hacer. Ya con eso salió, pues, ¿no? O sea, grafica el diagrama PV y ya está. La temperatura del estado que inicia el movimiento del pistón superior te pide en este punto, ¿no? Si tienes el volumen, tienes la masa y tienes la presión, ¿qué tienes? Dos propiedades, pues ahí la temperatura. Y estas son las tablas. La entalpía interna específica del estado final. La entalpía, ¿cómo calcular la entalpía? Presión por volumen más energía interna en la deformación final del resorte. La deformación final del resorte, ¿cuál es? Es este delta de X'. ¿De dónde salió? De acá salió el delta de X', que es la presión de la fuerza del resorte cuando apenas está empezando a mover el pistón superior. ¿Ya? Entonces ahí terminaría el problema. Ese sería todo.